buenos días a todos los que ya estáis conectados a la sesión. Bueno, como siempre, en primer lugar, pues agradeceros la presencia. Yo simplemente voy a explicar un poco una introducción que siempre hago sobre la oficina Acelera Pyme, que es una oficina que en este caso está en Cámara de Mallorca como parte del proyecto que tiene firmado Cámara España con Red.es. Y a través del cual pues, la oficina Acelera Pyme su función objetivo va a ser ayudar a las empresas en los procesos de transformación digital, ya sea asesorando sobre cambios tecnológicos o modelos y posibles o potenciales podrían ser pues, tecnologías o proveedores que pudieran desarrollar esa tecnología, también informar sobre novedades, temas o temáticas relacionadas con la transformación digital y, por último, también informar pues, cuando sea conveniente y cuando salgan publicados las posibles líneas o subvenciones que van a salir sobre transformación digital, ¿vale? Dentro de esta, digamos, función de difusión que he explicado antes está el desarrollo de los webinars que hacemos sobre temáticas de transformación digital. Y hoy pues, tenemos el placer de contar con Antonio Viader, gran profesional y amigo, por los años que nos unen, que yo creo que es de aquellas cosas que me parecen relevantes. Es decir, traer una persona que desde un punto de vista técnico domina todas las competencias sobre los procesos de transformación digital y al mismo tiempo posee la experiencia amplia de haber desarrollado muchos proyectos en empresas, en organizaciones, en diferentes sectores, y que yo creo que al final bueno, pues va a traer un tema que no porque digamos, se hable mucho de él, no deja de ser un tema de cierta importancia, porque yo creo que la clave de muchos procesos de transformación digital es cómo adoptar esa conjunción del modelo de negocio con lo digital, que muchas veces se olvida, y no solamente apostar por tecnología, es entender otras cosas. Y bueno, y nada más, pues como en otras ocasiones también os recuerdo que normalmente lo que hacemos es recoger las preguntas para hacer un turno de cuestiones en este caso a Tony al final de la sesión. Yo me encargaría de recogerlas, estaré durante toda la sesión también aquí. Y bueno, y a partir de ahí, pues nada, ya darle la oportunidad en este caso a Tony para que se explaye y nos cuente un poco pues todas las novedades que él entiende que tienen que adoptarse en la transformación digital. Pues nada, Tony, todo para ti ya. Perfecto, José. Muchísimas gracias a ti y a la Cámara por la invitación, a los que estáis asistiendo. Y bueno, espero que lo de hoy sirva un poco para poner en contexto, al menos desde mi punto de vista, qué creo que está pasando y qué parece que puede pasar, ¿vale? El título de la sesión lo he llamado así un poco rimbombantemente: continuidad de negocio y modelos para un nuevo escenario. Y lo que intentaré hacer es dar una visión bastante práctica de cómo creo que las claves de los modelos digitales pueden ayudar a las empresas a superar determinadas barreras en las que ahora nos encontramos en general, todas las empresas, ¿no? Este es el plan de la sesión, con la presentación de José y lo que ahora contaré, pues en 5 minutos más o menos tendréis una idea de quién soy y qué trabajo hago y dónde estoy. No nos da para hacer un tour de tablet de estos de presentaros cada uno de vosotros, pero porque si no se nos va la sesión y no se trata de eso. Más o menos en una horita yo contaré lo que tengo preparado. Y tenemos tiempo para que, como decía José, vayáis trasladando las preguntas que tengáis y las intentaré contestar lo mejor que sepa, ¿vale? Uy, perdón, porque esto voy para atrás en vez de para adelante. Vale, esta es la firma de servicios profesionales en la que yo trabajo, se llama Auren. Después de las multinacionales, somos la primera firma 100% española de capital español en servicios profesionales. Tenemos la sede central en Madrid, 15 oficinas en España y facturamos, bueno, ahora ya cerca de 70 millones de euros. Tenemos red internacional pues, en 70 países prácticamente. Nuestra firma está dividida en 4 divisiones. Hay auditores, abogados y asesores fiscales. Hay una división de corporate que se relaciona con fondos de inversión. Y la parte en la que yo estoy, que es la de consultoría. Y en consultoría tenemos
servicios muy diversos, desde gobernanza, riesgos y cumplimiento, estrategia, innovación, sostenibilidad, proyectos europeos, ingeniería, TIC. Y la parte que yo voy a contar hoy estaría enmarcada sobre todo aquí, desde mi punto de vista, en estrategia, innovación y transformación digital, aunque evidentemente tiene derivaciones en prácticamente todas las demás. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es un poco la guía de la sesión de hoy. Después del COVID, ¿qué hacemos? Todo el mundo habla de hay que reinventarse, hay que cambiar el modelo. Bueno, pues eso puede que sea, digamos, más o menos compartido o más o menos obligado, pero la cuestión es cómo se hace esto. Y después me gustaría, digamos, separar la reacción que creo que las empresas estáis llevando a cabo y debéis llevar, digamos, en dos fases, ¿no? Una de reacción inmediata, de parón del golpe y de asegurar la continuidad de negocio, porque sin eso ya no hay nada más, si no hay negocio no hay reinvención ni hay rediseño posible. Y luego esto que yo llamo empresas ambidextras, diseño del futuro, ¿no? Y para acabar, veremos una parte que a mí me parece que puede, digamos, dar algunas pistas, que es cómo funcionan los modelos digitales y cómo, basándonos en ese tipo de modelos, podemos ir hacia la famosa omnicanalidad y a una hibridación del mundo físico con el mundo virtual, en las ventas y en muchas otras cosas. Así que empecemos, si os parece. Primero, unas reflexiones previas, ¿no? Con respecto al escenario que se abre una vez, digamos, al menos nominalmente controlada la pandemia. Bueno, parece que aquí lo que tenemos es como en esa película tan conocida, ¿no? Pues la tormenta perfecta, pues porque se han juntado todos los elementos para que esto sea un desastre. Y después de una crisis financiera en el 2007 y en adelante, y cuando parecía que estábamos medio saliendo de eso, en una situación complicada también donde se unían factores de modelo de consumo, factores ambientales, etcétera, pues va y llega el bicho este y nos deja en una situación muy delicada, ¿no? Bueno, mi primera reflexión es, cuidado porque no para todo el mundo la tormenta ha sido igual, ¿no? Es decir, si su empresa está en sectores como laboratorios farmacéuticos o telcos, medios de comunicación, contenidos digitales, quizá en vez de una tormenta eso lo que ha sido es una lluvia de maná, porque ha habido empresas en las que este contexto les ha ido estupendamente, ¿no? Y después, efectivamente, hay un montón de sectores que han caído mucho y están en senda de, si no recuperación, al menos rebote. Asistí recientemente a la presentación del estudio de coyuntura económica que presentaba la Fundación Impulsa, y lo que decía es que el primer sector en Baleares que ha rebotado ya para acercarse a niveles prepandemia es el de construcción, y que el resto de sectores van detrás de eso. El primer, digamos, objetivo de este rebote es recuperar los niveles anteriores a la pandemia y a partir de ahí iniciar el crecimiento. Otra reflexión que me parece interesante es que la situación complicada en la que muchas empresas están no es solamente, ni mucho menos, una consecuencia de la pandemia. En el entorno del pre-COVID, ahora quizás nos cueste más verlo porque todo se ha teñido de pandemia y parece que es lo que lo explica todo y a veces lo que lo justifica todo. Pero en realidad ya veníamos de esto que los militares llaman un entorno VUCA. VUCA es Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous, que quiere decir un escenario complejo, volátil, ambiguo e incierto, es decir, un escenario en el que es muy difícil tomar decisiones, porque son decisiones donde todos los factores primero son inciertos,
luego cambian muy rápidamente, son volátiles. Cuando toco una cosa no sé o no puedo predecir fácilmente qué consecuencias tendrá sobre otras muchas, y además hay una inmensidad de factores que afectan a las decisiones, ¿no? Entonces, el COVID no ha hecho más que acentuar todos estos factores, pero que ya estaban presentes ahí, ¿vale? ¿Cuál sería el mensaje? Pues si por fin conseguimos, como parece, que gracias a las vacunas y a las medidas que se han adoptado en el ámbito sanitario, esto pase, yo quiero lanzar un mensaje para el optimismo, porque lo que creo que ocurrirá es que habrá muchas nuevas necesidades de personas que no estarán cubiertas. Habrá talento disponible y accesible mucho más que antes. Y otro factor que no es menor, que es que muchos de nuestros competidores habrán desaparecido o estarán mucho peor que nosotros. De hecho, hay un montón de grandes empresas que se han creado precisamente en momentos de crisis por esto, ¿vale? Ejemplos de eso, los que queráis. Pues es decir, los servicios digitales que ahora son ya definitivamente mucho más demandados que antes de la pandemia, pues todo el mundo se ha acostumbrado al delivery de casi todas las cosas, desde la comida al comercio electrónico. Eso me genera un nuevo perfil de cliente, antes poco digitalizado y ahora ya casi totalmente digitalizado. Tengo un pool de talento que antes no tenía y ahora cada vez va a ser más fácil disponer para determinadas funciones, pues gracias a la deslocalización, los nómadas digitales, gente que quiere cambiar de trabajo porque ya está buscando otros valores, otras condiciones laborales que su empresa tradicional no le ofrecía. Sabéis que en Estados Unidos se ha hablado durante estos meses de The Great Resign, es decir, esto que allí es tan típico de las películas que ni los 15 días el trabajador dice, oye, que ya no estoy a gusto en esta empresa, me voy y aquí te dejo. Y hay un montón de gente en Estados Unidos cambiando de trabajo porque están buscando nuevos lugares de residencia, flexibilidad laboral, un montón de cosas que hará posible tener más talento disponible, ¿no? ¿Cómo podemos resetear tras el COVID? Bueno, utilizando esta gráfica de Gartner, que son expertos en tecnología y en estrategia, pues yo diría que esto se trata de, digamos, fase 1, parar el golpe, responder de manera inmediata. Fase 2, buscar esa recuperación de lo mismo que a nivel país o a nivel región, a nivel empresa, rebotar y recuperar mis niveles de venta, mis niveles de margen prepandemia. Y en paralelo y a medio plazo, renovarme, ¿vale? Así que son, digamos, esas tres partes que tengo que gestionar, ¿vale? En la parte de respuesta inmediata para conseguir la continuidad de negocio, desde mi punto de vista, hay dos aspectos fundamentales. Uno de dirección financiera y uno de dirección estratégica. Estas dos cosas, seguramente los que me estáis escuchando las habéis hecho ya y las estáis gestionando ya, porque si no, no estaríais, digamos, en el mercado vivos como empresas, ¿no? Es decir, en el primer momento, ¿qué hubo que hacer? Pues un análisis muy rápido, muy ágil y muy profundo de los estados financieros, hacer previsiones de tesorería, liquidez y fondo de maniobra también de manera pues muy estresante, muy rápida y muy profunda. Revisar todo mi portfolio de fuentes y compromisos de financiación y avales, cuál era mi deuda a corto plazo, cuáles son mis fuentes de financiación, mis líneas de crédito, mis pólizas de crédito, y hacer previsiones, pues eso, en vez de trimestrales o semestrales, pues para el mes que viene, ¿no? Y una parte muy importante de acceso a ayudas y subvenciones. Sabéis que en el caso de Baleares, pues es de las pocas comunidades autónomas donde esto yo creo que va a tener un efecto
real ya inmediato. Para lo bueno y para lo malo, fuimos la primera comunidad en poner en marcha esos famosos 800 y pico millones de ayudas COVID. Hubo varias modificaciones en el curso de ejecución de la convocatoria. Primero estaba muy restringida a unos escenarios determinados y a unas condiciones de endeudamiento, luego eso se abrió un poco y al final pues habrán llegado unas 12.000 empresas de Baleares a los distintos tramos de ayuda que se proponían, desde 6.000 hasta 600.000 euros. En el BOIP de este sábado se publicó la lista del último tramo de empresas de las que han pedido pues hasta ese tope de 600.000 y ahí hay muchas empresas entre todas las ayudas y hay mucho dinero que ha llegado y que debería tener su efecto, ¿no? Por tanto, junto con esta respuesta inmediata al golpe en el ámbito de las finanzas de la empresa, yo creo que también estaréis los que me estáis escuchando ahora muy familiarizados también con la dirección estratégica en parar el golpe, ¿no? De repente nos tuvimos que poner todos a revisar de una manera muy ágil cuál es el catálogo de productos y servicios que puedo mantener vivo y que puedo seguir, digamos, ofertando a mis clientes, cuáles son los clientes en los que tengo riesgo de impago, cuáles son los clientes en los que tengo riesgo de insolvencia, con qué clientes puedo determinados proyectos posponerlos o trocearlos y con qué clientes tengo que atenderlos inmediatamente. Y para todo ello, cuál es la disponibilidad de tecnología necesaria que tengo al alcance. Recuerdo, por ejemplo, hablando de esto, ¿no? Por ejemplo, me decían unos clientes que son unas bodegas de vino, ¿no? Me decían, mira, es que yo el 85% de mi producción se lo vendía a Canal Horeca, a hoteles, restaurantes, cafeterías. El Canal Horeca está cerrado, me decían, en plena pandemia, con lo cual yo ahora lo único que puedo hacer es intentar llegar a cliente final y para poder hacer eso lo tengo que hacer a través de online, pero mi página web es una página web meramente informativa con unas fotos preciosas de mis bodegas y de las etiquetas de mis botellas de vino, pero no tengo un canal de e-commerce lanzado y ahora me tengo que poner a hacer esto por el procedimiento de urgencia, ¿no? Estos canales de distribución y los modelos online, pues rápidamente en esta fase de parar el golpe, fueron una alternativa que, digamos, debería consolidarse ya en el futuro de mi modelo de negocio. ¿Vale? Además de la dirección financiera y de la dirección estratégica, en esta fase de primer golpe de la pandemia, yo creo que otra de las claves en las empresas que lo han hecho bien ha sido estar muy cerca de su cliente y de las personas de la empresa. Aunque al cliente no tuviera nada que venderle, y aunque a mis personas no tuviera mucho que contarles, pero el mantener el contacto con ambos, a los que lo hemos hecho, yo creo que nos ha servido de mucho porque eso en los momentos tan duros que hemos pasado, yo creo que la gente, al final somos personas y este tipo de cosas se valoran y permanecen, ¿no? Vale. El golpe en su parte peor ha pasado o está pasando, las restricciones a la vida, digamos, civil y a la actividad económica ya son prácticamente residuales y esperamos no tener que volver a ello, ¿no? Entonces, si eso es así, yo ya lo que tengo que hacer es, en un nuevo escenario post-COVID, aprender las lecciones que tan duramente he aprendido en esta fase y, digamos, organizar en mi empresa una especie de observatorio permanente que me permita adoptar lo bueno que he aprendido de esta crisis, ¿no? Y yo eso, mi visión personal es enfocarlo en 3 niveles. Yo tengo que aprender a observar de una manera diferente y sobre todo de una manera mucho más dinámica y mucho más ágil, fundamentalmente mi propia empresa, y ahí tengo que
observar cómo puedo gestionar cambios en mi empresa. Tengo que observar muy de cerca a mi cliente y nuevos perfiles de cliente que están emergiendo y nuevos hábitos de consumo de esos clientes. Y tengo que observar cuál es mi entorno, porque si no sé cómo se está moviendo mi entorno, difícilmente me podré adaptar a esos cambios. Y los cambios en mi entorno, como decíamos al principio, cada vez se producen de una manera más acelerada, más volátil, más incierta. Por tanto, tengo que estar muy informado para ser flexible y saberme adaptar a ellos. En cuanto a qué cambios creo que son más relevantes para seguir y observar en mi propia empresa, yo creo que uno de los más importantes es todo lo que tiene que ver con personas. Pues ahora se habla mucho de la gente que ya no va a volver a las oficinas, si se ha acabado lo del presentismo, lo de gestionar equipos en remoto. Todo esto eran tendencias de estrategia de gestión de personas que vienen de muy atrás y que ya se apuntaban mucho antes de la pandemia, pero que la pandemia ha conseguido acelerar de una manera brutal. Es decir, ahora ya se ha acabado estos argumentos que decían pues muchos jefes de equipo, directivos, de no, es que yo los quiero tener aquí, quiero controlar a qué hora llegan y a qué hora se van y cuántas veces van al baño y qué es lo que están haciendo, porque si no, no me entero. Bueno, la pandemia nos ha demostrado que la gente desde su casa o desde donde sea puede seguir trabajando, puede seguir siendo productiva y puede ser incluso mucho más productiva que con el presentismo en la oficina. Y al mismo tiempo, eso me genera retos de cómo ejerzo un liderazgo de personas en remoto, ¿vale? En mi empresa también es muy importante, pues como decíamos antes, un control financiero, digamos, mucho más preciso y mucho más dinámico. Yo no puedo esperar a formular cuentas y que las auditen para tener claro cuál es la foto de mi empresa y si este año me fue bien o me fue mal. Los controles financieros tienen que hacerse exhaustivamente y frecuentemente, porque en cuanto hay un pequeño cambio en el entorno, mi empresa tiene que estar preparada para adaptarse a ese cambio y para eso necesito información muy de última hora, digamos, ¿no? Y yo creo que otra cosa que nos ha enseñado la pandemia es que hay que rediseñar muchos de los procesos que estábamos acostumbrados a, digamos, llevar a cabo en las distintas empresas. En todas las empresas, las vuestras, la mía, en todas, y quizás cuanto más grande es una empresa, más, hay un montón de procesos que generan valor añadido negativo. Es decir, no solo no sirven para nada, sino que además me generan un montón de burocracia interna y que solo sirven para que gente en la empresa haga como que parezca que está haciendo algo, pero en realidad eso que hacen tiene muy poco o ningún valor. La digitalización me permite eliminar un montón de intermediación que no añade valor en un montón de procesos, tanto externos como internos. Entonces, en la pandemia, yo creo que eso ha aflorado mucho y nos ha puesto sobre la mesa un montón de procesos que podemos eliminar o reformular. Y la digitalización nos ofrece, digamos, muchas posibilidades en ese sentido y hay que tenerlas pues muy en cuenta, ¿no? ¿Qué más tengo que tener, digamos, en el foco de ese observatorio permanente en el que me voy a tener que convertir en este nuevo escenario? Pues decíamos que el cliente, ¿no? es fundamental y ahí, como decíamos, han emergido nuevos perfiles de cliente totalmente digitales. Hay una nueva oferta de productos y servicios digitales vinculados no a productos o servicios físicos. La comunicación con los clientes y el marketing
a través de los canales digitales ahora es fundamental. Si pensamos, por ejemplo, no sé, en las ferias de turismo, pues Baleares acudía habitualmente antes de la pandemia a 85 ferias físicas en distintas ubicaciones para promocionar distintas ofertas turísticas de las islas. Con la pandemia esas 85 pasaron a 0 y ahora pues la estrategia de promoción de destino se basa en eventos híbridos, en reforzar con comunicación digital la comunicación física, y todo el escenario de me voy físicamente con unas bolsitas llenas de folletos a una feria, eso se ha acabado y se ha transformado en otra cosa. Y por supuesto los canales de distribución digital, el comercio electrónico, eso está ya definitivamente para quedarse, ¿no? En cuanto al entorno, como decíamos, fundamental tener una empresa lo suficientemente flexible como para entender los cambios que se producen en el entorno y ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a ello. Y esto aplica tanto a movimientos a corto como a movimientos a largo. En los movimientos a corto, pues tengo que estar muy pendiente de todo lo que puedan ser refinanciaciones o, por ejemplo, la vorágine que se está dando ahora de fusiones y adquisiciones, compras, concentraciones de empresas en grupos, y todo eso me puede afectar bien directamente a mi empresa o bien a mi entorno porque un competidor se ha fusionado con no sé quién o ha vendido no sé qué parte de su negocio, ¿no? Y también yo sugeriría estar muy pendiente de los movimientos del entorno en el medio y el largo plazo. La pandemia también ha exacerbado tendencias que ya venían de atrás, ¿no? Nuevos valores, nuevos atributos de marca, relocalización de la producción o sostenibilidad. Esta es una palabra que se utiliza tanto que a veces ya se desvirtúa, pero es verdad que estos nuevos perfiles de cliente están muy concienciados por cuestiones de sostenibilidad social y ambiental, además de la económica. Es decir, una empresa ya no se puede permitir ser solo un instrumento para maximizar el beneficio de sus accionistas, sino que además tiene que buscar cómo entrega valor a la sociedad en general, a sus grupos de interés, y en esa búsqueda tiene que ser también capaz de comunicar cómo hace esa entrega, ¿no? Porque el cliente, entre otros, estará pendiente de eso y lo valorará. Por tanto, todo el mundo me habla de que ahora hay que reinventarse, por ejemplo, en el contexto este famoso de los fondos Next Generation, ¿no? Lo que dice, así resumiendo tanto a riesgo de casi caricaturizar, pero básicamente lo que ha hecho la Unión Europea ha sido decir, ¿cómo salimos de esta crisis? Pues no podemos salir como intentamos salir de la anterior, que fue a base de medidas de austeridad y de control de costes, sino que aquí nos hemos endeudado como jamás en la historia de la Unión Europea. Ya veremos quién paga la fiesta, no es una cosa de la que se habla poco y que quizás ni se sepa, pero con todo este endeudamiento brutal, lo que intentamos es, si os fijáis, atender a la primera parte de parar el golpe, y para eso se diseñaron unos mecanismos como este del Europe React, del cual proceden esos 800 y pico millones que ahora se han repartido aquí en Baleares en las empresas que solicitaron las ayudas COVID. Pero después de eso viene el Next Generation Europe, que es ese mecanismo de hasta 170.000 millones de euros para el Estado miembro España en forma de ayudas directas y préstamos, que debe servir para reinventarme y ser resiliente ante futuras crisis, ¿vale? Así que la pregunta que esto plantea es, oiga, usted debe repensar, reinventar su empresa. ¿Y cómo se hace esto? Pues yo creo que nadie lo sabe realmente, ¿no? Lo que al final uno puede decir es, miren, yo antes iba en una autopista que podía tener sus pegas, sus baches, sus salidas no previstas o tráfico que me colapsa o que me viene por el otro lado. El nuevo escenario en el que estoy
es más parecido a esto. Estoy en una selva donde no hay ni un camino hecho y me lo tengo que construir yo, y continuamente se me cae un árbol que antes no estaba caído y ahora tengo que ver cómo lo salto o cómo lo rodeo, ¿no? La imagen para mí es, ese es el nuevo escenario en el que me voy a tener que mover, ¿vale? Es decir, nada es eterno, modelos de negocio que funcionaban muy bien históricamente desaparecieron, pues los autocines en Estados Unidos en los años 50, eso debía ser un negociarro porque no había más que tener un solar muy grande donde podían meterse los coches, poner una pantalla gigante y cobrar la entrada, ¿no? Bueno, pues eso desapareció. Luego mira por dónde, resulta que con esto del COVID ha resurgido, ¿eh? Tiene su gracia el hecho de que cosas que ya dábamos por muertas de repente se reformulan y vuelven. Esto es en el Sena, en mitad de la pandemia, pues con estos barquitos la gente vuelve al autocine. Pero esto es testimonial, lo que es fundamental y quien ha sido un ganador absoluto de todo este escenario de pandemia ha sido la digitalización. Esta es una de esas tendencias de fondo imparables y Netflix, entre otros, pues ha sido un ganador total, ¿vale? Ejemplos de digitalización, todos los que queráis. Pues Thomas Cook desapareció y ahora reaprovecharán la marca, pero ya no para volver a ser un tour operador físico, sino un tour operador online, una agencia de viajes online, o el valor de la sostenibilidad. A mí este ejemplo me gusta mucho proponerlo porque creo que explica muchas cosas. Esto es Ralph Lauren, ¿no? Los politos estos con el caballito y un montón de prendas más que hacen, ha digitalizado toda la cadena de aprovisionamiento y producción de sus prendas. De manera que cuando yo voy a comprar una prenda de esta marca, con mi móvil, con un código, puedo leer desde todos los materiales que se han utilizado para fabricar esa prenda, con qué hilo está cosida, de dónde procede el algodón, por qué países ha pasado, cuáles son los productores que ha habido en medio. Es decir, han optado a través de la digitalización por una transparencia absoluta en cuanto a su sostenibilidad en el modelo. Y de esta manera yo puedo ver que ese polo no lo han fabricado niños esclavos en no sé qué país, utilizando unos tintes que han contaminado no sé qué río, sino todo lo contrario, ¿vale? Con esta apuesta por la transparencia, no solamente están lanzando un mensaje alineado con la tendencia de sostenibilidad que a mucha gente le preocupa, sino que además hay temas más, digamos, mundanos, que es, oye, si tú le das a esta fotito y con este código ves todo esto, sabes que estás comprando una prenda auténtica, sabes que no estás comprando una falsificación. Y ese es uno de los problemas que ellos quieren atajar, ¿no? En el caso nuestro de Baleares, yo creo que también es muy relevante una tendencia que se está acelerando mucho. Antes de la pandemia se hablaba, si recordáis, ya nos cuesta recordar qué pasaba antes de esto, pues el efecto Greta, la vergüenza de volar y esto de que volar era un desastre porque es una industria tremendamente contaminante y que había que restringir el número de vuelos que, por ejemplo, en Alemania un alemán podía hacer al cabo del año fuera de Alemania. El Partido Verde en su programa creo que llevaba que un alemán no pudiera volar fuera de Alemania más de 3 veces al año. Ya os podéis imaginar el impacto que eso supondría, por ejemplo, para Mallorca, ¿no? Ya se venía insistiendo mucho en pues eso, buscar modelos de negocio donde los aviones en lugar de queroseno funcionasen con hidrógeno o con otras fuentes de energía que no generasen emisiones. Ayer leí una noticia que en 2024 ya se prevé disponer de aviones que funcionen con electricidad para el corto radio. En nuestro caso, los interislas, por ejemplo, funcionarían todos eléctricamente. Eso creo que es una excelente noticia
si se confirma, ¿no? Un punto importante es que este reaprendizaje no es gratis, requiere un esfuerzo en recursos económicos, en tiempo y en cultura. Es decir, si yo quiero reinventar mi empresa, esto que tengo en muchísimas empresas, que seguro que conocéis a muchas de ellas, que es, por ejemplo, la función comercial. ¿Cómo gestionas tu función comercial? Pues tengo 3 vendedores que van con unos albaranes, papel amarillo, papel blanco, papel rosa, se van a ver al cliente y le dicen, bueno, este mes, ¿qué ponemos? Y apuntan ahí en el papelito, arrancan la hojita y vuelven a la oficina con el pedido. Este mundo, si no está terminado ya, está muy cerca de su defunción. Y esto, que tenía sus retos y sus dificultades y sus procesos, se va a transformar, se ha transformado ya en una exigencia de una función comercial totalmente transformada, donde yo no puedo ser reactivo y esperar a que el cliente me haga un pedido, sino que me tengo que ir a descubrir qué necesidades tiene mi cliente potencial, aunque no las sepa, comparar qué oferta de producto puede encontrar en el mercado, considerar qué solución es la que mejor se adapta a las necesidades de ese cliente y yo hacer todo lo que pueda por provisionarla, establecerme unos objetivos con ese cliente, conseguir venderle y después conseguir que no se vaya, conseguir retenerlo, fidelizarlo y rentabilizarlo. Y para todo esto, en cada una de estas fases, tengo un montón de herramientas digitales que apoyan y ayudan a la función comercial. Pero si mis comerciales están aquí, en las hojitas rosa y amarilla del albarán, y de todo esto no saben nada ni quieren saber nada, va a ser muy difícil que yo pueda reinventarme a través de mi función comercial, por ejemplo, ¿vale? Requiere un esfuerzo también en la organización del trabajo, por ejemplo, en cuanto a tecnologías. Sabéis que muchas empresas en el momento de la irrupción de la pandemia se quedaron paralizadas. Yo tengo unos cuantos clientes que se quedaron sin poder operar, sin poder emitir una factura, sin poder hacer prácticamente nada, porque o estabas físicamente en la red LAN de la oficina o es que no podías ni siquiera acceder a los archivos. Y rápidamente nosotros nos hemos dado un hartón en la parte de tecnología de generar VPNs, redes punto a punto, transición a la nube de un montón de archivos para un montón de clientes para que pudieran trabajar. Esa migración hacia la nube también no está exenta de riesgos, por ejemplo, riesgos de seguridad que también habrá que atender y habrá que gestionar en este nuevo escenario de reinvención, ¿vale? Bueno, sigamos. ¿Cómo se puede repensar una empresa? Bueno, pues yo he puesto la mirada en quienes no hacen otra cosa más que repensar sus modelos de negocio continuamente. Y esos son los famosos emprendedores y startups. Es decir, cualquiera de vosotros o yo mismo, al final tenemos una empresa en la que tenemos un modelo de negocio que nos especializamos en gestionar muy eficazmente. Yo vendo consultoría, conozco mi mercado, conozco mis productos y cada vez soy más eficiente en mi calidad de atención, mi tiempo de respuesta, mis ventas, mis márgenes, ¿no? Eso es explotar un modelo de negocio tradicional. Un emprendedor, una startup no está ahí. Un emprendedor, una startup que empieza no tiene un solo cliente y no tiene un modelo de negocio tradicional que explotar. Está intentando encontrar un modelo de negocio que el mercado quiera. Y entonces se dedica todo su esfuerzo a ver si consigue formalizar un modelo de negocio y empezar a vender algo y empezar a generar facturación, ¿no? Así que si miramos a las startups,
podemos encontrar, digamos, pistas de inspiración para eso que tendremos que hacer ahora en nuestras empresas, que será no solo continuar siendo muy exitosos explotando lo que yo ya sabía y yo ya tenía, sino al mismo tiempo ir viendo qué cambios de mi entorno, de mi mercado, de mi cliente, me permiten explotar nuevas ideas, nuevos modelos de negocio, nuevos canales, nuevas posibilidades, ¿vale? Claro, esto se puede hacer, digamos, de una manera informal o se puede hacer de una manera absolutamente académica. Por ejemplo, esto que veis aquí en la foto es la Universidad de Stanford, es de donde más startups salen del mundo y con operaciones de adquisición y de revalorización y de market cap más espectaculares de todo el mundo. Y ellos, por ejemplo, ofrecen un curso de Hacking for Recovery. ¿Qué quiere decir eso? Cómo creo nuevos negocios y cómo reinvento negocios que ya existían, ¿vale? O sea que eso ya está, digamos, por decirlo así, formalizado. La base de toda esta metodología que enseñan en Stanford es, vamos a ver, ¿cómo creo yo los productos o los servicios en una empresa tradicional? Caricaturizando un poco para hacerlo más pedagógico, digamos, el proceso de provisión de valor en una empresa tradicional se podría sintetizar así, ¿no? Pues primero tengo una idea o muchas ideas, luego veo de todas esas que se me han ocurrido cuáles descarto porque me parece que son ideas de bombero y con cuáles me quedo. Con las que me quedo intento hacer alguna pruebita, puedo llegar incluso a una prueba de concepto que valido, eso termina en una especie de prototipo, desarrollo un producto, hago test de calidad del producto, lo llevo a escala de producción y voy fabricando ese producto. Y luego empiezo a hacer campañas de publicidad, llego a acuerdos con distribuidores locales o nacionales o internacionales, lanzo el producto y empiezo a venderlo. Y me pongo así a rezar para que alguien me compre el stock. Así es como, por ejemplo, se ponían en el mercado los coches, ¿vale? Desde que yo con los ingenieros de diseño hacía un nuevo diseño de coche hasta que pasaba todas estas fases y ese coche acababa en el concesionario y a ver quién entra y se lo lleva. Vale, todo este hacking de nuevos modelos de negocio que hacen los emprendedores se basa en romper ese ciclo con un enfoque que es, en lugar de poner mucho esfuerzo comercial para hacer publicidad e intentar vender lo que yo he fabricado, lo hago al revés. Primero averiguo lo que la gente va a comprar y cuando estoy seguro de que me lo van a comprar, entonces lo empiezo a fabricar. La ventaja de eso es que todo lo que produzco es just in time y cuando ya sé que la gente lo quiere. ¿Vale? Los emprendedores utilizan un montón de técnicas de análisis, de técnicas de prospectiva de mercado, de técnicas de estrategia de diseño y de procesos. Las fundamentales, no podemos estar aquí horas hablando de cada una de ellas, pero para que tengáis una referencia sobre la que luego poder buscar información o formación, desde mi punto de vista son estas: el design thinking, Lean Startup, que es justo esto que hemos comentado, no intentes vender lo que has fabricado, sino fabrica solo lo que sabes que te van a comprar. El Agile Development en cuanto a los ciclos de producción, medición y optimización del producto. Y como herramienta de diseño de modelos de negocio, el Business Model Canvas, que ahora veremos, ¿vale? La base sería eso, construye desde el cliente, no desde el producto, es decir, ante la pregunta de ¿qué haces en tu empresa? Lo primero que vamos a pensar es en mi producto. Yo vendo vino, yo vendo alojamiento hotelero, yo vendo coches.
no pienses en lo que ya tienes, sino piensa en lo que tu cliente te va a pedir. Produce lo que ya sabes que vas a vender, testea el mercado de manera continuada, esto es fundamental. Si pensáis en los grandes gigantes digitales, no hacen otra cosa en todo el día más que medir cuál es nuestro comportamiento a través de todos los dispositivos mediante los que nos escuchan, el relojito que ya les dice lo que hablamos y sobre qué hablamos y cuántas veces lo miramos y cómo nos movemos, el teléfono, los asistentes digitales de los hogares con los altavoces, todo eso les va dando información sobre nuestros hábitos de consumo, nuestro comportamiento y lo que queremos. Y cuando saben lo que nosotros vamos a buscar, a través de procesos muy ágiles, continuamente van readaptando su propuesta de valor, ¿vale? Entonces, de repente, pues Netflix lanza unos nuevos contenidos digitales o se mete a ofrecer, además de películas y series, también videojuegos porque ve que ahí tiene un nicho de mercado que va a ser rentable seguro, ¿vale? Y en todo esto, lo que no hacen jamás es esperar hasta el final para meter un control de calidad muy riguroso y después ver qué ocurre. El ejemplo que suelo poner cuando hablo de esto es el de las Rolls, ¿no? Bueno, la leyenda urbana que contaban los ingleses, yo supongo que es falsa, como muchas otras cosas, es que cuando producían un Rolls Royce, cuando el coche estaba completamente terminado, lo ponían en marcha y sobre el radiador ponían así de canto una moneda de 10 chelines y si con el temblor del motor la moneda se caía, ese coche se consideraba no apto para la venta y se retiraba. Eso es justo lo contrario de esto. Los controles se ponen en cada pasito del proceso y si hay un error y el producto no es perfecto, ya lo mejoraré en versiones subsiguientes. Eso es lo que se hace continuamente, por ejemplo, con el software, con las apps. Continuamente están sacando nuevas versiones que corrigen fallos de versiones anteriores y me introducen nuevas funcionalidades. Pues ahí es donde yo puedo repensarme en términos de decir, oye, ¿cómo puedo ir haciendo esa adaptación para mis clientes? ¿Vale? Aquí he intentado resumir en las distintas fases por las que pasa una startup el enfoque en cuanto a la ideación, el encaje problema-solución, el encaje producto-mercado y luego esto que se llama escalar. Es decir, cuando yo ya he conseguido algo que funcione, el gran reto de una startup y el reto de mi empresa que reinvente será conseguir una suficiente masa crítica de clientes que compren esa idea. Yo puedo tener una idea muy analizada, muy testeada y que realmente entregue muchísimo valor al mercado, pero si esa idea llega, por ejemplo, demasiado pronto o demasiado tarde y el mercado no la absorbe, no conseguiré escalar y por tanto no conseguiré retornos significativos, que es lo que al final estoy buscando, ¿no? Una tendencia muy importante en esta adaptación de la propuesta de valor es la de empaquetar productos con servicios y servicios con otros servicios que me anclan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacen los de Philips con las bombillas inteligentes? Pues yo ya no vendo solo bombillas y tu única motivación para comprar otra bombilla es que se te ha fundido la bombilla. Perdonadme, porque no. Perdón. ¿Puedo recuperar? Perdón, no sé si me estáis escuchando, porque. Sí, sí, Tony, sí, sí que te escuchamos, ¿eh? ¿Veis la Sí, sí. presentación también? Sí, sí, está todo ok. Sí, simplemente se habrá sincronizado con Pues con el perdonadme porque ordenador. había silenciado el teléfono, pero lo debería haber apagado porque no me. No, me ha entrado una llamada que no me debería haber entrado. Bueno, la tecnología también tiene estas cosas. Vale, Um, no te preocupes. Vale, entonces decía, ¿qué hace Philips? Pues ya no vende bombillas
pensando que la única motivación de su cliente para comprarlas es que se le ha fundido la que tenía antes, ¿no? Está vendiendo bombillas que forman parte de un ecosistema de servicios y que se encienden y apagan con la voz desde el teléfono y que forman parte de un ecosistema donde además de encender y apagar las luces, eso se me conecta con domótica inteligente, con el fondo de la tele y con muchas cosas más, ¿no? WhatsApp está continuamente evolucionando, pues empezó con los mensajitos cortos, luego los vídeos, luego el WhatsApp para empresas, acabará siendo pues probablemente un canal de e-commerce que competirá con Amazon y continuamente están capturando datos de los clientes, analizándolos y viendo qué oferta de valor pueden proponerle a eso, ¿no? Los proveedores de software pues continuamente están también migrando a eso, ¿no? Microsoft, ¿qué hace? Pues oye, ya se ha puesto muy seria con esto de que todo el mundo tenía el Windows pirata, el Office pirata y no sé qué. Se ha acabado la piratería y además se ha ido a la nube con este modelo de Office 365 en el cual no solamente te da la ofimática tradicional, sino que de aquí engancha cada vez más aplicaciones a las que tú te puedes suscribir. Perdonad. Perdonad, pero es que no consigo apagar el teléfono. A ver, lo intento ahora. Bueno. Ya está, Tony. Perfecto. Perdonad, pero esto de tenerlo todo tan conectado hace que al final, si la llamada no te entra por el teléfono, te entra por el reloj y si no por el ordenador y es un rollo. Vale, o los de Apple que ya interconectan todo, ¿no? Y entonces es, engánchate y te vendo software, te vendo música, te vendo tele, te vendo videojuegos y te vendo salud y espacio en la nube y noticias y lo que tú quieras. Su obsesión es, quédate y no te vayas a una plataforma que no sea la mía, porque yo soy capaz de ofrecerte todo aquello que tú necesitas, incluso aunque no sepas que lo necesitas, ¿no? Los de Apple son expertos en esto, ¿no? Cosas que puedo adoptar de los emprendedores para este proceso tan difícil de reinvención de mi empresa. Pues para reinventar nuevas propuestas de valor que yo les pueda dar a mis clientes, lo que hacen los emprendedores es utilizar técnicas de modelización muy sencillitas, pero que al final ponen sobre la mesa, digamos, grandes preguntas que se harán mis clientes, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen ellos es, en este mapa de empatía, ver cómo mi provisión de productos o servicios o bien les quita un dolor a mis clientes o bien les genera valor. Es decir, yo a mis clientes lo que tengo que hacer es ver cómo les doy una aspirina o cómo les doy un caramelo. Yo te quito un dolor porque yo te voy a llevar el servicio de solicitud de ayudas para la COVID. El cliente ve el BOIP, ve aquello, entra en pánico, no sabe cómo gestionar la ayuda, pues llama a un asesor y le dice, pídeme la ayuda. Eso es un ejemplo de una aspirina. Una cosa que al cliente solamente le genera molestias, yo se las quito. Lo que hemos visto antes de agregadores de servicios digitales son creadores de valor, porque yo tengo en una nube interconectados, por ejemplo, todos mis archivos de trabajo y no necesito ir a la red de la oficina para poder trabajar. ¿De acuerdo? Todo esto se puede plasmar de una manera bastante sencilla en una herramienta que yo aconsejo utilizar, aunque solo sea para darse una idea muy aproximada de si esa idea que yo he tenido es una idea de bombero o es una idea, digamos, prometedora. Os pongo aquí, bueno, perdón. ¿Cómo se estructura esto del Business Model Canvas? Lo que hace es poner en un lienzo, en un papel o en un póster en la pared,
básicamente estas 4 cajitas, ¿vale? Hay una cajita dedicada a los clientes, hay una cajita dedicada a mi oferta de valor, otra dedicada a mi organización y otra dedicada a ingresos y gastos, ¿vale? Entonces, lo primero que hago con un Business Model Canvas es decir, lo que sea que se me ha ocurrido que yo podría poner en mi empresa para llevar al mercado, ¿a qué segmentos de clientes se lo voy a vender? Fijaos que es importante que el primer cuadradito dentro de estas cajas es es el de segmentos de mercado. Yo no me estoy preguntando cómo voy a fabricar este nuevo producto, a quién le voy a comprar la materia prima, cómo lo voy a organizar logísticamente, a través de qué red de vendedores lo voy a vender. No, no, no. Lo primero, foco en el cliente. ¿Quién me va a comprar esto? Turistas rusos con mucha disponibilidad de renta, jóvenes de viajes de estudio que vienen de Inglaterra para una semana y no sé qué. Es decir, ¿qué público objetivo en distintos segmentos es el que idealmente me va a comprar esto, mi propuesta de valor? ¿Vale? Mi propuesta de valor es qué es aquello que yo voy a intentar vender y que nadie más ofrece, o que si otros lo ofrecen con desventajas con respecto a lo que yo voy a hacer, ¿vale? Por tanto, primero tengo que pensar en a quiénes se lo voy a vender. Segundo, voy a pensar en qué hace de mi producto o servicio algo diferencial para cada uno de estos. Y después, a partir de ahí, ya sí que me empiezo a preocupar sobre a través de qué canales de distribución se lo voy a hacer llegar. Para estos ingleses o para estos rusos o para estos no sé qué, lo que yo les voy a vender, se lo voy a vender a través de una red de tiendas físicas, se lo voy a vender a través de una web con carrito de la compra, se lo voy a vender a través de un catálogo, se lo voy a vender a través de una mezcla de omnicanalidad de todo lo anterior. Y solo después de eso me preocupo de qué tipo de relación voy a establecer con mis clientes a corto y a largo plazo, cómo los voy a retener, cómo voy a conseguir que no se me escapen y se vayan a un competidor, cómo los voy a fidelizar, cómo les voy a vender más cosas enganchadas de esta propuesta de valor. Y con todo esto hago una estimación de por dónde puedo conseguir capturar ingresos, ¿vale? Una vez que he hecho esto, solo una vez que he hecho esto, empiezo a preguntarme, vale, para poderle dar esto a estos, ¿qué actividades tengo que desarrollar? ¿Tengo que fabricar el producto o lo voy a comprar hecho? ¿Tengo que repartir el producto o voy a tener un transportista que me lo va a llevar? ¿Tengo que tener la función comercial dentro de mi casa o voy a contratar vendedores externos? ¿Tengo que tener un canal de internet, redes sociales y no sé qué? ¿O tengo que tener una oficina muy chula en el sitio más comercial de la ciudad? Con todo esto podré discriminar qué actividades clave tengo que llevar a cabo yo en mi propia empresa o qué alianzas con otros deberé establecer para que esas funciones las hagan ellos, ¿vale? Con todo esto tendré los recursos necesarios para que mi propuesta de valor llegue a mis clientes objetivos y esto se traducirá en costes internos o externos. Al final, este ejercicio me permite hacer una cosa que, aunque parezca una tontería, pocas veces se hace, y es a la hora de idear una nueva propuesta de valor, ver si esta cajita es mucho más grande o mucho más pequeña que esta de aquí. Si esta es más grande que esta o si son parecidas, esa idea no me sirve. Solo las ideas donde las fuentes de ingresos y el revenue esperado sea mucho mayor que los costes asociados son ideas en las que vale la pena seguir profundizando para intentar transformar eso en una provisión de un producto o servicio, ¿vale? Porque si no, me haré muy eficiente en darle a la gente cosas que les encantarán, pero me arruinaré, ¿vale?
Aquí tenéis, por ejemplo, de una manera muy cualitativa y muy embrionaria, el business de Kentucky Fried Chicken, ¿vale? ¿A quién va dirigido? A un mercado masivo de comida rápida, con franquiciadores. Lo que vendo es comida basura, entre comillas, con perdón, a base de una receta secreta que me permite vender muy barato. Y esto lo vendo a través de cadenas de restaurantes, a través del teléfono y a través de la web. La relación que quiero establecer con mis clientes es que sea un self-service lo más rápido posible y lo más estandarizado posible. Aquí no hay personalización, no hay adición de valores, que sea muy rápido y muy fácil. Las actividades clave que yo desarrollaré internamente como Kentucky Fried Chicken son el marketing, la logística, la gestión y la gestión de franquicias. Lo que externalizaré es la Pepsi y los que me dan los suppliers de la comida. Las actividades clave son la gestión del punto de venta, la gestión de la marca, la red logística y el know-how en las recetas. ¿Y de dónde me viene el revenue? Pues de vender comida a un precio fijado lo más barato posible y del revenue que me generan los cánones de franquicia. Y mis gastos más importantes serán los de comunicación y gestión de marca y la innovación de producto y las infraestructuras. Veis que esto es una foto muy simplificada, pero que me pone de una manera muy clara qué es Kentucky Fried Chicken. A partir de aquí voy afinando la foto y voy buscando métricas que me hagan, digamos, afinar los números, ¿vale? Los modelos nativamente digitales de pago por uso son eso que se ha dado en llamar software as a service, ¿vale? Es decir, una de las cosas a las que me ha llevado la digitalización es que yo ya no pago por comprar el paquete de Office, sino que compro uso de Office 365 en la nube y pago en tanto en cuanto lo utilizo. Si solo utilizo 3 aplicaciones, pago X. Si utilizo 15 aplicaciones, pago Y. ¿Cuál es la caracterización de este modelo de pago por uso? Pues que en general los importes del producto son relativamente pequeños, es decir, en vez de pagar 300 euros por el pack Office no sé qué y llevarme una caja del Corte Inglés con un CD, lo que pago es 9,99 al mes por usuario, así que al menos a nivel pago por uso y usuario el importe es relativamente pequeño, pero es muy recurrente. Lo distribuyo mucho en el tiempo, porque una vez que me he metido en ese ecosistema de aplicaciones, genero recurrente de manera continuada a través de mucho tiempo. Y lo que hago es, sobre esa recurrencia y la personalización de lo que el cliente necesita, irle dando más aplicaciones para que siga consumiendo, ¿vale? Cuando todo eso lo traduzco no solo en una foto cualitativa como la que veíamos del KFC, sino en métricas, las más importantes en un modelo de este estilo son el valor de la vida del cliente versus otras dos: el coste de adquisición de cliente y el churn. ¿Esto qué quiere decir? Yo enfoco mi negocio desde 2 puntos de vista. Cada uno de mis clientes tiene un valor en términos de durante cuánto tiempo va a ser mi cliente y cuánto dinero me va a ir pagando durante todo ese tiempo. Y al mismo tiempo, en el otro lado, como costes, tengo el marketing que tengo que hacer para adquirir a ese cliente y nuevos clientes, y el coste de esos que adquirí pero se me han dado de baja. El objetivo de todos los modelos digitales de pago por uso es maximizar el valor de la vida del cliente, minimizando el coste de adquisición y las bajas. Por eso, lo fundamental en estos modelos de negocio es que no te vayas, es la retención
y la gestión de cobros. Todos esos modelos se basan en: tú me estás pagando en el mismo momento en que coges el producto y yo hago todo lo posible para que no consigas irte del Office 365 al Google Docs, ¿vale? Os pongo aquí en la presentación, no vamos a ir uno por uno ahora porque estamos ya fuera del tiempo que habíamos previsto, pero esta es mi visión sobre todos esos ámbitos en los que podéis esperar meter oportunidades que os facilitan los modelos digitales en vuestra empresa. Básicamente en reducción de costes, muchísimo. Pensad, por ejemplo, en el coste de atención a clientes. El coste de atención a clientes presencial o el coste de atención a clientes por teléfono es carísimo. Por eso la explosión de bots, de asistentes virtuales, porque todo eso lo que hace es quitarme coste de atención de clientes, ¿vale? Lo mismo puedo aplicar al incremento de ingresos a través de cross-selling y upselling o rentabilización de cliente y a la mejora y gestión de activos, ¿vale? Al final, en los modelos digitales, yo tengo una cosa que toda la vida había existido en los modelos físicos, que es un embudo de ventas. ¿Cómo me encuentran? ¿Cómo ven mi tienda? Pues si estoy en un escaparate en Jaime III me ven muy fácil. Si tengo un escaparate en una calle muy poco comercial, muy secundaria, es muy difícil que me vean y que lleguen a mi casa. En el mundo de Internet eso es exactamente igual. Si estoy arriba del todo porque hago posicionamiento SEO y campañas de Google Ads y estoy muy arriba, la boca de mi embudo es muy grande y aquí entrarán muchos. Y a partir de aquí tengo una serie de procesos, todos ellos enfocados a que ahora que ya estás dentro del embudo, no te salgas, te quedes, repitas, me compres cada vez más caro y si puede ser que me recomiendes a tus amigos. ¿Vale? Aquí tenía preparado un pequeño caso práctico, pero la verdad es que no nos va a dar tiempo de recorrerlo. En todo caso, lo tendréis en la presentación por si lo queréis y aquí tenéis mis datos de contacto por si os queréis animar a meteros en el caso práctico y os encontráis con alguna pega o lo que sea y me queréis preguntar. Yo creo que con esto nos hemos pasado 7 minutos de lo previsto. Espero no haber sido demasiado aburrido. Y si tenéis alguna pregunta, comentarios, lo que queráis, pues yo encantado de daros mi visión sobre ello, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, nos pregunta Victoria si esta presentación la envían por correo. No solemos enviar las presentaciones, Victoria. Lo que sí que la sesión está grabada y está grabada y luego en el canal de YouTube de Cambra sí que está colgada, digamos, toda la presentación, el vídeo grabado con la presentación. Normalmente nos remitimos el material por temas, bueno, pues uso confidencial de la información, etcétera. ¿Vale? En relación a... Perdona, tendrás en todo caso ahí, Victoria, al final, en la última diapositiva, ese es mi correo y si tienes cualquier cosa y me quieres escribir ahí, te respondo, ¿vale? Perfecto, Tony. Gracias, pues, por la parte tuya. Yo sí, si te parece, rompo el hielo con una pregunta porque sí que me parece interesante, que es sobre todo en el sentido de bueno, en el sector turístico, que al final es un sector que, bueno, mueve la economía balear, etcétera. Digamos, ¿tú estás viendo o qué cambios estás viendo dentro de los modelos tradicionales? Un poco de, bueno, pues el modelo turístico, pues como era tradicional, tour operación, estancia en hotel, etcétera. ¿Ahí está habiendo cambios ya, Tony? Yo diría que hay, por un lado, lo mismo que hemos ido diciendo a lo largo de toda la presentación, ¿no? Tendencias de cambio que la pandemia ha exacerbado y ha acelerado muchísimo, ¿no? Pues mucha tendencia de jóvenes hacia el alojamiento no hotelero, porque quieren vivir una experiencia lo más parecida a cómo vive un residente local. Entonces, claro, ya odiaban hacer la fila del buffet.
Ahora la pandemia ha erradicado el buffet y se van al bar del pueblo a desayunar lo mismo que desayunan los residentes locales. Y eso les confiere la sensación de que están viviendo una experiencia turística más allá de estar alojados en un establecimiento turístico, ¿no? Yo creo que o sea, por un lado, en lo que es la provisión del servicio en sí, va a haber muchos cambios que la pandemia nos ha traído, yo creo que ya serán para quedarse en los procesos de check-in, check-out, food and beverage, consumo de actividades en el propio hotel, etcétera. Eso ahí ya están, digamos, reinventando muchas cosas y adaptando muchas cosas. Creo que también vamos a una tendencia donde las ocupaciones del 97% y este tipo de indicadores seguramente van a ser difíciles de conseguir de nuevo, porque va a haber un segmento de cliente habitual que ya no va a querer estar ahí. Creo que una cosa muy positiva es que con la pandemia los establecimientos de calidad no han bajado los precios, han bajado mucho las ocupaciones, pero no han bajado los precios, y eso creo que ha sido muy sensato y es importante porque la guerra de precios al final es mala para todo el mundo. Y después también creo que a nivel todo lo que está antes y después de lo que es el propio alojamiento hotelero, va a haber cambios también muy disruptivos, ¿no? Lo de Thomas Cook yo creo que va a ser una tendencia que ya es imparable, es decir, hay un proceso de concentración brutal de agencias y turoperadores y ya todo va hacia el online como canal de comercialización. Y después creo que cada vez más es más evidente que cambios de tipo ambiental en el entorno van a tener un impacto brutal en el negocio hotelero. Esto pasaba ya antes del COVID. Muchos hoteleros mallorquines con hoteleros en el Caribe saben lo complicado que ha sido, por ejemplo, el tema del sargazo, ¿no? Pues oye, un problema ambiental hace que mi provisión de valor, de repente mi foto que era una playa cristalina en el Caribe, ahora sea un charco marrón porque hay una planta que no sé qué, ¿no? Entonces, el aseguramiento de riesgos de tipo ambiental creo que es una tendencia que se va a notar muchísimo también en el sector. Muy bien. Bueno, nos comentan que, bueno, que se debía desligarse la tecnología del turismo, que se ayudó a que se progresara de forma muy notable en nuestra comunidad, pero el turismo se ha evidenciado como un monocultivo y la tecnología no debía acaparar en su recuperación, abastecerse solo de este sector. Sí, bueno, es lo que hemos hablado de diversificación, en el sentido de no ser, Sí, bueno, evidentemente. yo al hilo de esto, gracias Gabriel por la pregunta, diría dos cosas, ¿vale? Para mí la tecnología no es más que una herramienta, es decir, la tecnología en sí mismo tiene un valor limitado, pues es como una bici, una moto, un coche o un avión. Según lo que uno quiera hacer o necesite hacer, tiene un valor enorme o no me sirve para nada, ¿no? Y tiene unos costes y tiene una amortización de inversión. Por tanto, desde ese punto de vista, la tecnología creo que es no solo evidentemente aplicable al turismo, sino aplicable a cualquier otra cosa. Un ejemplo espectacular de aplicación de la tecnología ahora mismo es cómo los drones están ayudando al sector primario a optimizar muchísimo el riego, la replantación, es decir, con sistemas de información geográfica y drones, yo puedo hacer quirúrgicamente el análisis de dónde hace falta agua y dónde no. O sea, se acabó esto del riego por aspersión y ahora voy a base de tecnología a optimizar muchísimo mis costes en el sector primario, por ejemplo, ¿vale? Otra cosa es esto del monocultivo, es un discurso, digamos, muy reiterativo en el discurso efectivamente político, ¿no? Un poco el discurso es,
en Baleares esto es un desastre porque dependemos totalmente del turismo y lo que hay que hacer es cambiar de modelo y diversificar. Bueno, yo personalmente creo que eso es relativamente fácil de decir, aunque no sea muy ortodoxo académicamente, porque un modelo económico no es más que la representación gráfica de unos parámetros económicos y una representación gráfica no se puede cambiar. La puedes hacer más bonita, más fea en 2D o en 3D, pero al final está el eje de las X y el eje de las Y. Yo, más que diversificar en el sentido de decir en Baleares deberíamos hacer otras cosas que no fueran turismo, lo que creo que hay que hacer en Baleares es especializarse inteligentemente. Es decir, aquí no podemos dejar de atender a turistas y pasar a fabricar cohetes de la noche a la mañana, porque aquí no tenemos ingenieros aeroespaciales, no tenemos instalaciones donde poder lanzar cohetes y no tenemos ni idea de cómo funciona la industria aeroespacial y seguramente no tendría el menor sentido geoestratégico intentar generar una industria de ese sentido aquí. Lo que sí podemos hacer es utilizar el turismo como agregador de masa crítica y como agregador de know-how en 70 años de gestión turística para a partir de ahí generar valor en muchas cosas más, además de vender camas de hotel. Si yo soy capaz de generar una depuración de aguas de altísimo nivel que hace que 16 millones de personas se concentren en un sitio donde viven 1,1 millones y voy a la playa y la playa está cristalina, eso quiere decir que gracias al turismo yo he conseguido una expertise en ciclo del agua muy importante. Y ahí es donde yo creo que Baleares debería poner el foco. No en el cambio de modelo por la diversificación, sino en aprovechar los spillovers que nos genera el turismo. Y ahí es donde creo que tenemos una enorme oportunidad que no siempre se aprovecha. Gracias, Tony. Sí, 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 yo creo que sí, lo que Gabriel lo dice, la oportunidad de revertir ese conocimiento con temas de sostenibilidad. Y yo creo que ese es un tema clave que además es una tecnología muy exportable, con una gran escalabilidad, porque la misma problemática se reproducirá en miles de sitios. Exacto, exacto. Y luego tenemos una gran ventaja, que es que cuando sales mundo adelante, si dices Baleares y turismo, la gente interpreta que de eso sabemos un montón. A veces acertadamente, a veces no tanto, pero es verdad que nuestra identificación de marca va muy asociada a eso. Si dices Baleares y energía nuclear, nadie entiende que nosotros podamos saber nada de eso. Y a lo mejor resulta que tenemos, no sé, 3 o 4 expertos en energía nuclear que son los mejores del mundo, pero están en Estados Unidos o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ahí estoy de acuerdo. Y hay otro tema que también hemos comentado otras veces, que también es una oportunidad fantástica, que es todo el concepto del nómada digital, de realmente el tener un sitio que ahí sí que ya, por ejemplo, Canarias ya ha avanzado en este tema y estamos nosotros aquí un poco a la espera de ver, pero es una oportunidad. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo creo que aquí sí que habría una oportunidad enorme para que la administración se movilizara en este sentido, ¿no? Es decir, en esta reinvención de nuestras empresas, evidentemente el empresario tiene la primera responsabilidad y el primer riesgo, porque al final el que se juega los cuartos es el empresario. Pero otra de las manifestaciones de la pandemia es que cada vez va a ser más difícil que un empresario solo o incluso un grupo coordinado de empresarios hagan cosas que permitan reinventar una oferta sin la colaboración de la administración. Si funcionan como dos mundos separados y los empresarios quieren hacer una cosa y la administración se dedica a ver cómo se lo prohíbe de distintas maneras, o cómo les mete tasas e impuestos de distintas maneras, que ha sido una de las
funciones tradicionales de la administración, eso acabará siendo malo para el territorio, para la sociedad, para el empresario, los empleados y la administración. Si cambiamos el chip y nos intentamos juntar para buscar oportunidades proactivamente, eso puede tener resultados espectaculares. Mallorca y Baleares tienen un atractivo brutal para, por ejemplo, perfiles como ese de nómadas digitales que lo que quieren es trabajar 3 semanas en Barcelona, 2 meses aquí, 1 semana en Berlín porque tienen que ir a reportarle al cliente, pero donde el anclaje físico a vivir en una ciudad y estar en un despacho ha desaparecido del mapa completamente. Y eso para las administraciones genera un reto primero de gestión. Es decir, cosas tan peregrinas como cómo le voy a cobrar el IBI a un tío que está aquí 3 meses. ¿No? Eso yo creo que es que hay ciudades, en Barcelona se lo han empezado a plantear, hay administraciones que esto de cobrar el IBI en vez de una vez al año por temporadas ni se lo han planteado. Hasta llegar a decir, oye, yo tengo aquí centros urbanos deprimidos, ciudades con potencial para residentes con una capacidad de renta brutal, una cultura de la sostenibilidad súper enraizada y muy atractivos por también lo que pueden generar en la ciudad. Es decir, si me aterriza un grupito de nómadas digitales de estos, de frikis de la tecnología o lo que sea, cuando llevan aquí 2 meses ya no quieren volver a Finlandia de ninguna manera y entonces empezarán a buscar maneras de montar empresas aquí, generar negocio aquí y eso es lo mejor que nos podría pasar, creo. Totalmente, Tony. Pues Pues oye, nada. yo por mi parte ha sido un placer. Repito, muchísimas gracias, José, por la invitación a la cámara, a la iniciativa y nos volvemos a ver Por cuando quieras. supuesto, por supuesto. Un placer, Tony, y un placer a todos los asistentes también por haber asistido. Yo creo que una sesión muy interesante. Y bueno, como en anteriores ocasiones, pues iremos informando de las próximas sesiones que vayamos desarrollando desde la Oficina Acelera Pyme y de cualquier otra novedad que pueda salir. Pues nada, Tony, un placer como siempre y hasta la siguiente. Muchas gracias. Chao. Chao.